La historieta se compone de una secuencia de viñetas o imágenes que pueden o no estar acompañadas de texto, así como de iconos y otros signos típicos del lenguaje cómico, como las líneas de movimiento o los globos de texto. Esta es la primera parte de la secuencia 7, adaptar narraciones a historias de la asignatura de lengua materna español para segundo grado. Con las actividades sugeridas, se pretende que al finalizar la secuencia, primera y segunda parte, el alumno sepa transformar narraciones en historietas. Junto a sus familias, mencionen algún personaje real o ficticio que en su opinión sea digno de ser transformado en héroe o villano como parte de una historieta. Reflexionen por qué pensaron en ese personaje y cómo escribirían una historia que trate sobre él. Para responder, piensen en su vestimenta, sus acciones, su lenguaje y sus aventuras. Después de la reflexión, ¿con qué propósitos creen que se usa la historieta hoy en día? Pues se usa para expresar y representar mensajes, ideas e historias a través de una secuencia de imágenes. Estos mensajes, estas ideas e historias enseñan, informan y además motivan a la reflexión. Las historias que presentan las historietas se cuentan en viñetas o cuadros, globos de texto o bocadillos. También con frases verbales que muestran los diálogos o pensamientos de las personas. Y onomatopeyas. Las historietas en la actualidad pueden ser referidas a campañas sociales, como por ejemplo una historieta para el cuidado de la salud. También puede ser con fines académicos y educativos, como una herramienta de apoyo en clases. Y así, pueden ser de crítica social, de entretenimiento y con fines estéticos. Para elaborar una buena historieta, es importante considerar lo siguiente: que haya una buena conexión con los lectores. Para ello, los lectores tendrán que identificarse con los personajes de la historieta. Esta deberá mostrar un equilibrio entre la realidad y la fantasía, con el fin de educar, informar o entretener. Los dibujos y sus colores deben ser los adecuados. Son las consideraciones para establecer una buena conexión con los lectores de historietas. Como actividad 1, debes seleccionar primero una obra narrativa de tu agrado para adaptarla a historieta. Por ello, es necesario que elijas la obra literaria que quieres adaptar. Puedes hacerlo a partir del subgénero que más les interese. Como actividad 2, habrá que analizar la narración original para comenzar a tomar decisiones sobre el modo en el que adaptarán una narración en historieta. Deben centrar su atención en los personajes, en el espacio en que suceden los hechos y en la atmósfera de la narración.
Por ello, comienza a analizar los personajes. Elabora una tabla como la siguiente. Fíjate en el ejemplo. En sus cuadernos dibujen a los personajes del subgénero que hayan elegido. Por lo pronto solo hagan pequeños bocetos, es decir, dibujos no terminados. El análisis de las características de los personajes les facilitará la manera de poder elaborar estos dibujos. Después de ello, habrá que analizar el ambiente y la atmósfera. Y te propongo que en este cuadro hagas ese pequeño análisis. Recuerda que es sobre la obra del subgénero que tú elegiste. Como tercera actividad, tendrás que analizar la narración original. Es decir, leer la obra completa, para poder establecer cuál es la trama, cuáles son sus partes y que puedas tener una interpretación general de la obra para definir los episodios y las viñetas que habrás de incluir en tu historieta. Por eso hay que leer fragmentos de la obra que decidieron adaptar, fragmentos que quieras plasmar en tu historieta, para que te des cuenta de las situaciones que viven los personajes. Para continuar con el diseño de tu historieta, identifica la estructura de la obra narrativa que eligieron. Llena una tabla como la siguiente. En dicha tabla habrá que escribir el planteamiento, el conflicto del protagonista o de los personajes principales, las peripecias y aventuras de ellos, los hechos por los que atraviesa el protagonista y también el desenlace, la parte culminante. Después de haber analizado la estructura de la obra narrativa que elegiste, podrás establecer cuáles son las situaciones que representarás en tu historieta. Ahora te invito a que reflexionemos acerca de cómo cada viñeta sintetiza un momento de la acción. Durante el proceso de creación de tu historieta es importante que analices con detalle el o los fragmentos del texto original que se mantendrán, cuáles se representarán en imágenes y cuáles serán descartados. Al momento de adaptar la narración, te das cuenta de que es necesario resumir o sintetizar el texto. Observa el siguiente fragmento de la obra La Metamorfosis y la viñeta que representa esa parte de la obra. Con algunos miembros de tu familia trata de discutir qué representa la viñeta, qué partes se conservan para el narrador, cuáles se reservan para los globos de pensamiento y por qué creen que esas partes se conservaron en lugar de representarlas en dibujos. Fíjate bien, te hablamos de sintetizar la obra que elegiste, cómo esa viñeta representa los párrafos que se mencionan en el fragmento de la metamorfosis.